Buenas tardes. Bueno, voy a tener que aplicar un poquito de acelerador. Yo les vengo a comentar un poco sobre lo que estamos haciendo, las herramientas que ocupamos para edificación en altura y lo que estamos implementando en eficiencia energética en nuestros proyectos. Nosotros como empresa partimos por cosas bajas, por condominios, muchos de los cuales conocen acá en Chillán. También, como comentaba José Luis, en cosas industriales, educacionales, el Banco del Estado, capillas, varios proyectos en general bajos, de algunos en extensión, y de a poco ya nos fuimos aventurando en proyectos de algo de más altura, lo cual significó incorporar a la empresa otras herramientas, máquinas, que nos pudieran permitir ejecutarlo, y fue un cambio ahí de mentalidad también, porque eso llevó de la mano una mucho mayor preocupación en lo que es la seguridad de nuestros trabajadores, nuestro principal capital. Eh, bueno, y ven también el mall acá, la comisaría que se construyó recientemente. Bueno, aquí yo quería detenerme en un punto, cómo ha evolucionado la conciencia en prevención de riesgo en el país. Nosotros siempre cuando estamos pensando en un proyecto, en optimizar o lo que queremos hacer, nos encontramos cada vez con distintos paradigmas de cosas que no se pueden hacer, que en Chile los proveedores no te responden, de que los trabajadores no tienen la calificación que uno requiere, de que la gente en general no te cumple, que la gente es floja, y lo que uno se propone hacer, te chocas con esas cosas y en el fondo te desmotiva. Pero en el fondo yo lo que les quiero transmitir es que uno igual debe perseverar en eso y que las cosas sí cambian. Algunas toman tiempo, como el tema de la prevención, pero sí hay cambios importantes en el país. Por lo tanto, yo los animo a soñar y a tratar de plasmar esos sueños. Ups, ya. Cuando yo entré a trabajar hace 18 años era clásico que la gente no usaba sus elementos de protección, la gente trabajaba sin ningún cuidado, se les daba los cascos y los zapatos, pero no lo usaban. Era impensable ver un albañil con zapatos de seguridad. Hoy día eso nadie lo pone en discusión. Los andamios son con muchos elementos de seguridad. El tema del sílice también está muy en boga. Las máquinas que producen polvo en suspensiones se trabajan con aspiradoras. Y eso como empresa nos ha hecho preocuparnos mucho del tema de la prevención y nos ha significado obtener bastantes logros y distintas premiaciones al respecto. Pero ahí pueden ver ustedes cómo la tasa de accidentabilidad en el país ha venido bajando fuertemente. Sin embargo, la construcción sigue siendo la unidad productiva que tiene una mayor tasa de accidentabilidad, que es un 5,64%, pero afortunadamente nosotros hemos logrado mantener eso acotado y tenemos una muy buena tasa, incluso bajo el promedio país y muy por bajo el promedio en el rubro. Ahora, nuestra actividad, la construcción, es algo netamente artesanal, pero como el capital humano es súper acotado, es un bien escaso, hemos debido ir incorporando nuevas tecnologías de modo de poder hacerlo más eficiente. Además, los proyectos cada vez son más exigentes en cuanto a calidad exigida, a los tiempos de ejecución. Por lo tanto, hay que ir buscando formas de poder industrializarlo. En el tema de la edificación en altura, lo primero que nosotros adquirimos fue una grúa automontante, que si bien dista bastante de las prestaciones que puede tener una grúa torre, que es la que hoy en día vemos en todas las construcciones, es una máquina que nos da muchas prestaciones. Alcanza alturas bajo gancho de 18,5 metros, distancias de 24 metros y puede levantar carga de 750 kilos en punta. Pero es una máquina que es muy fácil de desinstalar y de reinstalar. Se hace la obra, no se requiere ayuda externa, se puede trasladar con las máquinas que hay en obra. Por lo tanto, nos da mucha flexibilidad en los proyectos. Por ejemplo, aquí en el Estadio Nacional tuvimos que hacer el foso en todo el perímetro del estadio. Ahí la tenemos en una posición.
A los días la desarmamos y la trasladamos y fuimos dando la vuelta olímpica, por así decirlo, al estadio, mientras íbamos ejecutando esta faena. Por lo tanto, es una máquina que aún hoy en día la seguimos usando como apoyo a la construcción de edificios mayores, nos ayuda en las obras menores. Ir trepando con el edificio, las que tenemos nosotros, que tenemos 3 grúas, torres, llegan a 150 metros de altura, tienen brazo de 50 metros y nos permiten carga de 1.500 kilos en la punta, pero en formato doble ramal hasta 25 metros alcanzamos a levantar 5 toneladas. Ahí la tenemos en un edificio en Concepción. Lo otro que fuimos incorporando posteriormente fue la torre de hormigonado, conocida como placing, que básicamente es el formato que se usa para bombear hormigón. Ahí tenemos una foto, un proyecto que estamos ejecutando acá en Chillán, que es Parque Almagro, donde pueden observar 2 grúas torres, la placing, que es esta torre con su brazo, y además también tenemos acá la grúa automontante. Bueno, aquí metimos todo este equipamiento porque son 4 edificios, por lo tanto es un proyecto de altura mediana, pero en extensión. Asociado a la placing, obviamente, que tiene que haber una bomba de hormigón. Por lo tanto, aquí surge un poco la pregunta que se tiene que hacer el constructor que está a cargo de la obra de con qué elemento él va a requerir para su edificio, que necesita 2 grúas, una grúa y una placing, etc. Y eso básicamente pasa por el plan de ejecución de la obra. Normalmente uno apunta, cuando está haciendo una torre puntualmente, a tratar de avanzar y lograr un piso a la semana. Hacer un piso a la semana significa que hay que hormigonar muros los 5 días de la semana. Por lo tanto, tienes que hacer el 20% de todos los muros, moverlos cada día. Eso te da una cantidad de moldaje que hay que mover. Y está estudiado que una grúa torre funcionando con con una bomba para llenar las losas y con capacho llenando los muros, no es capaz de mover más de 150 metros cuadrados de moldaje. Por lo tanto, ahí viene el primer tema. Si yo para lograr avanzar mi 20% diario tengo que mover más de 150 metros, bueno, tengo que incorporar un segundo elemento, que en este caso vendría siendo la placing. Por lo tanto, ese horario que yo usaba la grúa para mover hormigón con el capacho, lo puedo desplazar para mover moldaje. Y me aumenta la cantidad de moldaje que yo puedo mover entre un 20 a 30%. Si eso aún no cumple mi requerimiento, bueno, ahí tengo que pasar a una segunda grúa. Y esos más o menos son los parámetros que uno maneja para irlo proyectando. Ahora, dentro de las otras cosas que se ha modificado, hemos ido trabajando cada vez con moldajes más grandes. Nosotros tenemos moldajes propios, estamos trabajando con moldajes Peri. Antiguamente el formato mayor de moldaje era de 2,40 metros por 90 de ancho. Hoy día estamos trabajando con moldajes de 2,70 de alto por 2,40 de ancho. Eso también ahorra muchos tiempos en lo que es el armado y el preparado del hormigón, además que le da una mayor rigidez también a los moldajes, lo que significa también en disminuir la reparación de ese hormigón y agilizar las terminaciones. Bueno, y otro tema también son los andamios de fachada, en los cuales se han hecho muchas exigencias. La normativa incorporó varios requisitos de que tenían que estar anclados, de que tenían que tener los rodapiés, tenían que tener escalas interiores, barandillas, de modo que la gente se pueda amarrar a los andamios, la exigencia de que cada trabajador suba un andamio que esté previamente revisado, que use arnés, etcétera, que ha sido un cambio importante en la mentalidad del trabajador. Y elevadores de obra para mover materiales y agilizar los traslados verticales, que en el fondo en la construcción uno de los ítems importantes son todos los traslados de cosas que hay que hacer.
Un tema puntual también que hemos incluido últimamente es que adquirimos una chorquetera de yeso que básicamente hace el proceso de la carga de yeso. Y eso lo incluimos básicamente porque lo que comentaba antes, cada vez la mano de obra es más escasa y esto nos ahorra alrededor de 10 personas en carga, entonces la máquina es capaz de ir generando y abriendo la cancha a varios trabajadores haciendo el trabajo que es lento. Las fajas se hacen igual de la manera tradicional, pero se carga por un solo operario y después hay varios operarios que atrás van terminando o sacando el paño como se conoce en la jerga. Ahora, significa de alguna manera meterle un costo a la obra, que es el adquirir la máquina y tener el operario, pero por otro lado hay bastantes ahorros que compensan el tema. Por ejemplo, si ustedes ven en el piso ahí no hay ninguna protección y eso es básicamente porque no tiene rebote, por lo tanto toda la pérdida que había antes del rebote del yeso te lo ahorras. El yeso es un poquito más caro que el yeso tradicional que se utiliza, pero el ahorro en el rebote ya te permite netear esa diferencia de costo. Pero también tiene otras ventajas en cuanto a la velocidad que logras en el proyecto. Bien, de las cosas que usamos de eficiencia energética en la obra, todo lo que implementamos viene por varios temas dados. Por una parte, nosotros no es que se nos haya ocurrido a nosotros ir implementando estas cosas, de alguna manera la norma te lo exige, pero por otra parte nosotros también hacemos proyectos para la gente y tenemos que preguntarnos qué es lo que quiere el cliente y qué está dispuesto a pagar también. Y a nosotros también nos interesa ofrecer un buen servicio, tener bajas postventa. Por lo tanto, todas esas cosas son las que nos van retroalimentando para ir cada vez mejorando un poco lo que se está haciendo. Como les comentaba, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción nos exige que las viviendas tengan aislación térmica. Para la zona 3 y 4, que es la que en general se mueven nuestros proyectos, nos requiere de 2 centímetros. Nosotros en general, y de acuerdo a los estudios que hemos hecho para algunas obras, tanto propias como los que se nos entregan en proyectos a los que vamos, estamos aplicando espesores de EIFS de 4 a 7 centímetros. Ahora, hay inmobiliarias que colocan la aislación térmica por el interior de la casa, que es conocido como el Volcapol, y nosotros en general, y otras constructoras obviamente, lo hacemos por el exterior, que es el conocido sistema EIFS, que ahí está su sigla en inglés. ¿Cuál es la gran diferencia? Quizás el EIFS es un poco más, o sea, es bastante más caro que el otro sistema, pero tiene algunas ventajas. Uno, te ahorras el tratamiento superficial que hay que hacer en las fachadas, pero eficientemente es mucho mejor, porque al trabajar la aislación por el interior, en todas las losas te queda un puente térmico. Por lo tanto, y además hay recintos, los recintos húmedos, los baños, donde no lo aplicas. Por lo tanto, si ya estás invirtiendo una cantidad de plata en aislar un edificio, hagámoslo bien. ¿Y por qué vamos a ir al mínimo que pide la norma? Si por un fee muy bajo podemos tener un retorno o un mejor estándar, hay que hacerlo. Bueno, hemos ido incorporando ventanas de PVC de línea europea que, como ustedes ven, tienen 4 cámaras de aire. Además que el estándar que te da en cuanto a estanqueidad es muchísimo mayor, nos ayuda a disminuir el tema de los vientos, del agua. Por eso también en general en la zona sur estamos usando ventanas del tipo proyectante, que es la que mejor funciona ante las inclemencias en los edificios de altura de esta zona. Asociado a los marcos de las ventanas, en algunos proyectos incorporamos termopaneles y en otros es una alternativa que se les da a los clientes.
Conjuntamente, para terminar de aislar el conjunto, se aplica aislación bajo los radieres y aislación bajo la cubierta o sobre el cielo. También hemos incorporado paneles solares, principalmente para lo que es producción de agua caliente sanitaria, tanto en solución independiente, o sea, los edificios que son de baja altura, nos permite tener un panel por departamento, por lo tanto estos paneles vienen con un estanque de acumulación propio y asociado a un calefón solar, que en el fondo lo que hace es que en verano tú no gastas energía en agua caliente y en épocas intermedias lo que hace el calefón es que detecta a qué temperatura le está llegando el agua y prende la llama solamente en la cantidad necesaria para lograr la temperatura que tú le prefijaste. No como los sistemas antiguos que te estaba llegando agua a 23 grados, tú le pedías 40 y el calefón, pum, prendía y te subía a 40 grados de una, llegabas a 60 y después tenías que mezclarlo con agua fría y enfriarlo. Bueno, en el fondo eso es hacia donde se está apuntando. Y la solución colectiva, que son edificios de altura donde ya no te queda espacio para poner un panel por departamento, se ponen paneles sin acumulador propio y alimentan a una central de calderas, que puede ser a gas o eléctrica. Bueno, en relación a que hemos logrado, la industria en general, como ha ido creciendo, a sellar todos los ambientes, nos hemos topado con un problema. Como todos los recintos están tan bien sellados ahora, se generan problemas de condensación, tanto por el uso de calefacción como por la cocina o el mismo aire que respiramos, te genera humedad en el recinto. Y es necesario ventilar y la gente no ventila y a nadie se le ocurre en invierno cuando se raja lloviendo abrir la ventana para ventilar. Entonces tenemos que incorporar sistemas que nos permitan mantener controlada la ventilación. Tenemos estas celosías que son regulables, que colocamos al menos 2 por departamento, de modo que tú puedes mantener regulado y tú decidir cuándo se ventila. También generamos extracción forzada, tanto las interiores, que es el clásico extractor del baño, pero nosotros ponemos extractores con termostato, de modo que tú sales del baño y el extractor sigue funcionando 15 minutos y eso te asegura una ventilación y una renovación del aire, como las campanas interiores de cocina. Y en los chaf colocamos un sistema de ventilador arriba, de modo que también fuerza la extracción dentro de ciertos horarios. Ahora, como con la aislación no es posible abordar completamente el tema térmico, hay que tener algo de ayuda, pero la gracia al tener un departamento aislado es que la inyección de energía que hay que hacer es muy baja. Hoy día estamos implementando estufas a gas, pero estamos buscando alguna alternativa más eficiente. Estamos probando calefactores eléctricos, que esperamos que sea el próximo paso. Ahora, en equipos de mayor performance, perdón, en departamentos de un estándar más alto, hemos puesto equipos split de alta eficiencia que te permiten tanto enfriar como calefaccionar. Y en proyectos más grandes, públicos o de oficinas, en lo que es calefacción, lo que se está usando son los VRV, que son equipos que en el fondo controlan la cantidad de refrigerante que entra a la unidad, no solamente una llave que abre completamente el paso o lo para completamente, sino que te va entregando justo lo que necesitas y por lo tanto el equipo en la cubierta también funciona en función del requerimiento puntual que se le hace, no a máxima capacidad, lo que genera varios ahorros. Bueno, y por último, y no menos importante, todos los espacios comunes estamos utilizando iluminación LED, que en el fondo está consumiendo la mitad de lo que se venía usando antes, que es ahorro en energía. Y con todos estos multifactores, en el fondo lo que logramos hacer es que podemos bajar los gastos comunes de los departamentos y que la gente también consuma menos, o sea, gaste menos dinero en mantener su departamento calefaccionado. Bueno, y eso era lo que les queríamos comentar. Gracias.